Bienvenidos a esta sesión 6 de Matemáticas Financieras. Vamos a iniciar con aplicación financiera, manejo del cálculo de bonos, evaluación de inversiones, decisiones y compra de vender y decisiones de reemplazo. Muy bien, vamos a hablar sobre el manejo de cálculos de bono. El bono es un título de crédito emitido de un gobierno a un plazo determinado y que gana intereses al pagar en intervalos de tiempo bien definidos. En este caso, por ejemplo, de un bono que el propio gobierno va a determinar, también se puede realizar en parte también por diferentes empresas al momento de capitalización. Los bonos son activos conocidos como instrumentos a largo plazo o de títulos negociables. Estos representan proporciones de crédito u obligaciones para la empresa que requiere dinero para financiar proyectos, con el fin de cubrir un tipo de necesidad. Estos bonos se caracterizan por tener un flujo de capital futuro amortizado y tener una renta conocida al momento de crearse el activo, ya que cuando se emiten se define cuál va a ser la ganancia de aquellos que intervinieron en ellos. Y el propio bono va a identificar el costo total que va a tener como parte de ese recurso, el cual va a ser muy bien identificado. Existen 4 tipos de bonos en el mercado de inversiones. Los emitidos por el gobierno, también conocido como de tesorería o de la Secretaría de Hacienda, los emitidos por las empresas o bonos corporativos en el momento también de capitalización por una determinada situación que la propia empresa tenga que tomar este tipo de decisiones, los bonos emitidos por gobiernos estatales o municipales, conocidos como bonos municipales, esos los va a determinar el propio gobierno. Recordemos que hay 3 tipos de esferas de gobierno: las municipales, estatales y por ende también el federal. Los emitidos por los gobiernos extranjeros o compañías del exterior, que se conocen como bonos extranjeros. Eso en identificación también de esta globalización que tenemos y que se puede participar también en este tipo de bonos. Vamos a poner un ejemplo muy claro, pues las que se realizaron en su momento también eh, por diferentes gobiernos para la capitalización, por ejemplo, de proyectos de lo más cercanos que fueron para el aeropuerto internacional. Los bonos tienen características que los distinguen significativamente de los préstamos tradicionales. Entre ellos podemos mencionar plazos largos, ya que tienen largo plazo para su vencimiento. Sucedió en su momento, por ejemplo, Teléfonos de México, que la emisión de estos bonos, posteriormente la propia empresa fue comprándoles a quienes ella había adquirido este tipo de bonos, esos bonos para capitalizar en un proceso de privatización. Condicionan al deudor. Por otra parte, la condición del tipo de préstamo que se va a realizar las pone siempre la institución que genera el valor y a su vez se obliga a pagar periódicamente el interés a la tasa especificada. El momento de emitir el título o el bono también debe señalar cuánto éste será rescatado, es decir, la fecha de su vencimiento. Sin embargo, no siempre se debe esperar la fecha de su vencimiento, ya que algunos de sus títulos son negociables en los mercados de capitales. Eso es posible porque los bonos tienen un valor nominal y el valor a la par del mercado, lo que les permite ser negociados en los mercados de financieros por su valor de inicio y en su valor nominal. Eso también porque se ponen a precio de mercado. Y en el mercado también la adquisición de determinadas empresas hace muy atractivo la adquisición de este tipo de títulos que generan sobre todo una ampliación en el capital y por el tiempo que vaya correspondiendo. La evaluación de un bono. La evaluación de un bono está referida en buscar calcular su valor intrínseco. Ese es el valor que se debe tener el bono cuando se relaciona su flujo de fondos a una tasa de interés que representa su rendimiento y que puede obtener los activos de un riesgo similar, porque el bono, independientemente el coste que tenga en su momento, también como se menciona, tiene una generación de intereses posteriores en una fecha también de vencimiento. El precio de un bono, igual que de cualquier otro instrumento, viene definido por su valor al momento de la negociación y que viene impreso en el propio título. Y el valor presente de los futuros flujos de fondos esperados, descontando su determinada tasa de rendimiento, por lo que para hacer una buena evaluación de precios, un bono se requiere 2 elementos fundamentales. Se debe estimar cuál es el flujo esperado del fondo, es decir, en el cual los bonos, el flujo de intereses y la devolución del capital, y determinar cuál será la tasa de descuento apropiada según la tasa exigida por los inversionistas. Cuando los inversores ponen su dinero en instrumentos de deuda, necesitan saber cuál va a ser realmente el rendimiento que va a recibir sobre estos, porque de ahí se va a tomar los siguientes procesos de decisiones.
En el caso de los bonos existen dos tipos de rendimiento, los intereses que están prefijados en el momento de estipularlo y los que se conocen como ganancia de capital, porque estos vienen estipulados propiamente en los bonos, en beneficio que recibirá el vendedor al vender el bono a un precio más alto del que se pagó al momento que se adquirió. También es importante saber que los bonos pueden bajar o se pueden tener pérdidas al invertir en ellos. Por ejemplo, en gobiernos diferentes, por ejemplo, en los federales, al momento de emitir determinados bonos, lo que lo hace atractivo son para las instituciones financieras en donde el gobierno se vuelve deudor para el pago correspondiente de los bonos que se adquieren, por ejemplo, a un atleta que se necesita en ese momento becar correspondientemente con un bono, se le otorga el bono, este lo hace efectivo ante una institución financiera y esa institución financiera se vuelve en el acreedor correspondiente del gobierno y el gobierno se obliga a otorgarle la compensación correspondiente con los intereses generados por el cambio correspondiente de este bono. Los conocedores del mercado manejan las siguientes medidas de rendimiento. La medida más popular es la referida a conocer qué rendimiento tendrán los bonos que se conservan hasta su vencimiento. Este rendimiento es conocido como el TIR dentro del mundo financiero. No obstante, cuando se trata de negociación con bonos, se le conoce como rendimiento de vencimiento o KD. Para calcular la TIR debe de haber tres supuestos: que el bono mantenga su condición hasta el vencimiento, que se pueda cobrar todos los cupones del bono, que todos esos cupones se reinviertan en la misma tasa. Otra forma de rendimiento es la conocida como el rendimiento de rescate, que se refiere a que los inversionistas deciden retirar el bono para lograr un precio igual al estimado en su vencimiento, es decir, cuando las tasas de mercado están por debajo del momento de la tasa señalada en el cupón. ¿Qué son las evaluaciones de inversiones? El acto de invertir es aquel mediante el cual tiene lugar el cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia por una esperanza futura incierta que se adquiere y de la cual bien invertido es el soporte. Una evaluación de inversiones va a corresponder sobre todo a una decisión futura de lo que vamos a integrar como recurso, como parte del capital y que me va a generar en un futuro ciertas utilidades. En esta misma evaluación de inversiones, lo que va a incurrir es cómo la propia empresa va a determinar cuál va a ser la parte correspondiente en donde se tiene que identificar el proceso de inversión, ya sea buscando otro tipo de financiamientos o determinación de otras formas, por ejemplo, la adquisición o la venta de bonos correspondientes o de acciones correspondientes, pero eso va a ser una identificación propia que la empresa va a estar generando. Decisiones de comprar o vender, entramos aparte de las decisiones que va teniendo la propia empresa. Entre ellos, en cuanto a las decisiones de financiamiento, están tratando de cómo se puede adquirir recursos para la organización, eh, estudiando con cuál de las opciones vale la pena endeudarse o cuál no, así como definir cuál opción resulta más ventajosa en términos de tasas y plazos. Sin embargo, a diferencia de estas, las decisiones de inversión se toman cuando se tiene en mente un proyecto a largo plazo. Al tomar decisiones de financiamiento, se busca opciones en el mercado financiero para poder financiar un negocio o empresas en la formación, que puede ser a través de un crédito o la generación de un préstamo. Sin embargo, las decisiones de compra o venta se va a determinar también, por ejemplo, sobre temas de fusiones en otros tipos de procedimientos legales que va a generar sobre todo también el aumento o la disminución del capital correspondiente, ya sea por la adquisición de utilidades o porque la empresa va también generando mucho mayores pérdidas. Las decisiones de reemplazo de equipo. Las decisiones de reemplazar o continuar manteniendo un determinado equipo representa uno de los elementos fundamentales de la estrategia de desarrollo de una industria o una empresa. Un reemplazo postergado más tiempo razonable puede elevar los costos de producción debido a una serie de problemas fáciles de identificar. Esto, por ejemplo, en la determinación para la producción de un determinado material, en donde en la maquinaria sepamos que ya no cumple con el tiempo de vida correspondiente o que el mantenimiento nos está generando un mayor costo de mantenimiento, de reparaciones y no y es necesario mejor reemplazarlo.
El reemplazo de equipo es una decisión que involucra aspectos de carácter estratégico y tácticos debido a que ella determina los niveles de operación, las necesidades de mantenimiento y, en definitiva, la capacidad productiva.